Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos con lo que vendría siendo extracción líquido-líquido. En esta ocasión vamos a hacer un ejemplo que nos va a ayudar a entender cómo funciona la extracción. El ejemplo nos dice, en la síntesis de MIC, metilisobutilcetona, se utiliza ácido acético en exceso, por lo cual al salir del reactor se introduce en una etapa de extracción simple. En ella se vierten 100 kilogramos de una mezcla con 70% MIC. Aquí hay un detalle, 70% peso-peso. Y con 30%, obviamente peso-peso, peso-peso, de ácido acético. Se utilizan 100 kilogramos de agua como solvente. Determinar, inciso A, si la mezcla resultante tiene una o dos fases. Inciso B, la composición del extracto y del refinado. Inciso C, la cantidad de extracto y refinado obtenidos. Bueno. Vamos a utilizar nuestro esquema que habíamos estado utilizando en clases pasadas. En este esquema yo voy a tener lo que vendría siendo esta alimentación que proviene del reactor. Y esta es una sola etapa de extracción líquido-líquido. Perfecto. Entonces, vamos a observar esta cuestión. Primero que nada, voy a poner un poquito más de zoom para enfocarnos en esta parte, ¿no? O sea, fíjense bien, para resolver este problema nos tenemos que enfocar primero en esta cuestión, el mixer, por así decirlo, y después en lo que vendría siendo el separador de fases. Entonces, primero vamos a enfocarnos en esta parte. Primero que nada, de alimentación tenemos 100 kilogramos y va a tener una fracción de ¿cuánto? Este es algo súper importante. Vamos a utilizar como, porque ya estaríamos hablando de un sistema multicomponente, porque ya son tres etapas, vamos a utilizar como componente principal lo que vendría siendo el soluto o aquella solución que es soluble en ambas fases. ¿Ok? Entonces, lo único que es soluble en ambas fases, en este caso, es el ácido acético, que está al 30%, ¿ok? O una fracción peso de 0.3. Después nosotros tenemos que también ingresamos 100 kilogramos de solvente, que en este caso es agua, y la fracción de XS pues es 0, ¿no? Porque consideramos, al menos para este caso en específico, que entra agua limpia o agua pura. Ok. Después aquí nosotros nos vamos a enfocar en esta cuestión. M pues lo desconocemos y XM pues también lo desconocemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a establecer lo que vendría siendo nuestro balance general de materia. Entonces, ¿este balance hasta qué etapa lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer de verdad general? No, lo vamos a hacer solamente para el mixer. Entonces, ¿cuántas entramos tenemos? Tenemos F, tenemos S, salidas tenemos M, ¿no? Entonces, aquí lo único que nos quedaría sería que F más S es igual a M. Así de simple, así de sencillo. Continuaríamos con la cuestión del balance por componente. Entonces sería F que multiplica a XF más S que multiplica a XS va a ser igual a M que multiplica a XM. Y ahí estaría. Ahí ya tenemos cómo se llama nuestro balance. Como nosotros sabemos cuánto vale S y cuánto vale F, pues con la mano en la cintura podemos calcular M, ¿no? De tal forma que M como tal va a ser igual a la suma de F y S, que van a ser 100 kilogramos más 100 kilogramos. Y tendríamos que M al final va a tener un valor de 200 kilogramos. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Ok. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es determinar XM. XM lo puedo determinar bastante fácil. Lo único que tengo que hacer es despejarlo de esta ecuación que tengo aquí. De tal forma que XM va a ser igual. Entonces voy a tener una fracción, ¿no? En la parte de arriba voy a tener todo esto que vendría siendo F que multiplica a XF. F que multiplica a XF más S que multiplica a XS. Ok. Y en la parte de abajo, pues, ¿qué tendría? No tendría otra cosa más que M. ¿Ok? Porque esta M pasaría dividiendo. Y ya.
Entonces, ¿qué pasa si nosotros sustituimos esto en esa ecuación? O sea, nuestros datos. Al final nosotros tendríamos que serían 100 kilogramos. 100 kilogramos que multiplica a XF, que no es otra cosa que 0.3, más 100 kilogramos que multiplican a 0. Porque nosotros no tenemos nada de ácido acético en nuestro solvente. Y M, pues ya habíamos determinado que son 200 kilogramos. Y ahí está. Con esto M nos daría, bueno, más bien dicho, XM me daría un valor de 0.15. Punto 15 dije. Y ahí estaría. Entonces, hasta este punto ya tenemos resuelto el balance de materia para lo que vendría siendo nuestro mixer, ¿ok? Entonces, esta mezcla como tal, aquí tenemos que preguntarnos una cuestión. ¿Esta mezcla va a tener una fase o va a tener dos fases? ¿Cómo voy a saber si esta mezcla va a tener una o dos fases? Entonces, simple y sencillamente no lo puedo saber sin ayuda de lo que vendría siendo mi diagrama de equilibrio, ¿ok? Ácido. Ah. Ok, entonces yo aquí tengo mi diagrama de equilibrio que habíamos hecho la clase pasada, que tiene pues la línea de equilibrio, que tiene la línea de reparto, y habíamos dicho que tenemos dos zonas, ¿ok? Entonces, la zona que va a estar comprendida desde este arco, o sea, desde esta parte de acá, toda esta zona donde están las líneas de reparto hasta acá, toda esta es la zona de dos fases. Y todo lo demás, todo lo que esté fuera de este arco, toda esta parte de aquí, es la zona de una fase. Entonces, ahí ya nosotros podemos hacernos una idea de cómo trabajaría esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para continuar con la resolución de mi problema? Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar el punto para F o el punto para mi alimentación. Entonces, ¿cómo rayos determino F en este diagrama? Bueno, lo único que tengo que hacer es, primero que nada, saber cuál es la composición de F. Entonces, sabíamos que la composición de F consistía en una mezcla de 70% mic y un 30% de ácido. Entonces aquí vemos que es 70 y 30 nos da un 100%, entonces no tiene nada de agua. Si nosotros regresamos a esta cuestión que tenemos aquí, habíamos dicho que las puntas, esta punta representa 100% de ácido acético y esta base, lo que está a lo contrario, representa 0% de ácido acético. Entonces, esta punta de aquí representa 100% de agua. Si yo me voy al lado opuesto de esta punta, vendría siendo toda esta línea que me representa 0% de agua. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, yo podría graficar el ácido acético. Entonces, el ácido acético, que es 30%, tendría que ser este punto que está aquí. Entonces, podemos marcarlo con un puntito. Perfecto. Si se dan cuenta, el 70% de mic coincide con esta línea que viene de aquí a acá. Entonces, pues estamos en lo correcto, ¿no? Lo siguiente que tendríamos que hacer sería marcar el punto de lo que vendría siendo mi solvente. Pero pues esta cuestión es una cuestión bastante simple porque al final es agua, ¿no? Entonces el agua no va a estar más que en este punto que tengo acá, en la cúspide. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, lo siguiente que se tiene que hacer, voy a quitar un poquito el zoom, un poquito más, aquí está. Es unir este punto que tengo aquí con este punto que tengo aquí. De hecho, podríamos nombrarlos si quisiésemos. Entonces, yo aquí voy a agarrar y voy a enderezar esta parte de acá, si me deja. ¿Ok? Y aquí voy a nombrar F. Voy a poner una etiqueta para F. Voy a poner una etiqueta para M. Y voy a poner una etiqueta para S. Ahí está. Entonces ya tengo mis tres etiquetas. Ups.
moví lo que no tenía que mover, ahí está, esta, bueno, vamos a arrastrarlas una por una, total. Entonces ya aquí tengo mi etiqueta para F, que vendría estando aquí, este punto de acá, y punto F. Para M, pues la voy a arrastrar una vez para que no esté tan lejos, y aquí tendríamos después la etiqueta para mi solvente, ¿no? Para mi punto S, que es el punto que tenemos hasta aquí. Ok. Y ahí está, es este puntito que tengo acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer es unir ambos puntos, unir el punto F y el punto S con una línea recta, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una línea que nos va a unir del punto F a lo que vendría siendo el punto S. Bueno, esta parte no me deja muy bien ubicarlo, pero pues... Bueno, total, ustedes entienden el punto, ¿no? Voy a quitar este puntito para que me deje manipular bien y ponerlo bien en la esquina. Ahí está. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos la línea del punto F al punto S, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es utilizando una regla o utilizando una línea completamente horizontal, que es lo más cercano que tenemos aquí a una regla. Simplemente agarro y dibujo mi línea completamente horizontal. Aquí quedó chueca, pero tengo las herramientas, ¿no? Aquí en tamaño yo puedo darle que tenga una altura de 0 y simplemente se vuelve horizontal. Y ahí está. Entonces con esta línea completamente horizontal yo tengo que ubicar lo que vendría siendo mi fracción de m. Entonces al ubicar esa fracción de m estaríamos ubicando 0.15 para ácido acético, digo 15% o 0.15. Entonces que es prácticamente lo mismo, uno está en tanto por uno, otro está en tanto por 100. Entonces aquí tenemos esta parte, recuerden que toda esta parte de aquí es ácido acético, entonces aquí es 0, 10, 20, ¿no? Entonces a la mitad vendría estando el 15. Entonces aquí en donde cruza esta línea de aquí y cruza esta línea de aquí, ahí es en donde yo voy a tener mi punto. ¿Cómo se le llama este punto? Mi punto M. ¿Ok? Entonces, este punto de aquí va a ser el punto de la mezcla. Entonces, la primera pregunta que nos había hecho nuestro problema es, ¿la mezcla tiene una fase o tiene dos fases? Entonces, la respuesta es bastante simple. La mezcla tiene dos fases. ¿Por qué? Porque está contenida abajo de este arco. Así de simple, así de sencillo. Bien, entonces hay otra forma de ubicar este punto. Fíjense bien, si ustedes tienen una regla, tendrían que saber que hay una relación entre F y S. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviese un valor de F que correspondiese a un valor de S, es un poquito complicado de explicar, si quieren lo ponemos explicar matemáticamente por acá. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Si yo tuviese, por ejemplo, una F de 20 y una S de 10, ¿ok? Entonces, yo aquí tendría que el total vendrían siendo 30, ¿no? Ok, entonces si yo divido F entre el total, me estaría dando un 20 entre 30, ¿no? Serían aproximadamente 2 tercios, ¿ok? Entonces tendríamos que tener que de F al punto M, tendríamos que tener 2 tercios, ¿ok? Y después de S al punto M, tendría que tener un tercio. Es un poquito raro, ¿no? O sea, lo podríamos llegar a comprobar con una regla. Si yo mido la distancia que existe entre F y este punto, me tiene que dar la misma distancia que hay entre este punto y ese. ¿Por qué? Por la razón de que yo alimenté 100 kilogramos y 100 kilogramos, 100 kilogramos de F y 100 kilogramos de S, ¿no? Entonces lo podríamos comprobar fácilmente con una regla, pero vamos a continuar, ¿no? Ok, entonces una vez que tenemos, voy a quitar esta línea, voy a borrarla de forma definitiva. Una vez que tenemos este punto de aquí, que es el punto M,
lo siguiente que tengo que hacer es determinar la composición de lo que vendría siendo mi extracto y mi refinado. ¿Ok? Ahora, aunque esta línea es una línea continua, hay que saber algo. Todos los puntos que están de este lado, del lado izquierdo, son de la fase inorgánica. ¿Ok? Y todos los del lado derecho son de la fase orgánica. De hecho, está al revés, ¿eh? Aquí tuve un error. Y aquí es la fase inorgánica. Una disculpa, por favor. Y aquí de este lado voy a tener la fase orgánica. Ups. Ahí está. Ok. Entonces, una vez más, todos los puntos que están sobre este lado de la línea de equilibrio van a estar en la fase inorgánica, o sea, van a estar en la parte de abajo, y todos los puntos que están en esta parte de aquí, que están, ¿cómo se llama?, más abajo, digo que están a la izquierda, van a estar en la fase inorgánica, digo, orgánica. Ok, ahora, ¿por qué sucede esto? Fíjense bien. La fase pesada va a ser la fase que va a tener agua, ¿ok? O la que va a tener más solvente en este caso, al menos en este caso. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de aquí del arco está más cercano a lo que vendría siendo ese. Y esta parte de aquí estaría más cercano a lo que vendría siendo MIG, o la parte ligera, la parte que va a flotar. Entonces, teniendo en cuenta esas cuestiones, yo puedo tener que ahí vamos a tener fase orgánica y fase inorgánica, ¿no? O fase acuosa y fase ligera. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es esto. Tengo que agarrar una línea, tengo que tomar una línea, y esto es un tanto extraño. Tengo que hacer una especie de interpolación. Sin embargo, es una interpolación relacionada con la inclinación de estas líneas. Entonces, estas líneas punteadas que tengo aquí se conocen como líneas de reparto. ¿Para qué me van a servir las líneas de reparto? Bueno, yo voy a trazar una línea por acá, así, y pues voy a checar que esté más o menos a la misma inclinación que mi línea de reparto, y ahí está. Entonces, tiene más o menos como que la misma inclinación mi línea de reparto. Ok, si yo comparo esta línea con esta de acá, pues su inclinación ya se desvía un poquito, en esta parte de acá. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, pues más o menos medio ajustarla. Vamos a decir, bueno, pues ahí no está tan lejana, no está tan cercana, pero pues es decente, ¿no? La aproximación. Sin embargo, como yo tengo dos líneas de reparto, no voy a poder, ¿cómo se llama?, tener la misma inclinación de las dos. Entonces, con que la inclinación sea relativamente similar a las dos inclinaciones que tenemos aquí, con eso es suficiente, ¿no? O sea, de hecho, si yo me acerco más a la línea de arriba, entonces mi inclinación se tendría que parecer más a esta. Si yo me acerco a la línea de abajo, mi inclinación se tendría que parecer más a esta. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y pues aquí tendríamos esta cuestión que está acá. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, aquí nosotros vamos a observar que esta línea pasa por el punto M. Entonces, como se hacen dos fases, yo tengo que tener una distribución de ambas. No puedo definir exactamente que las dos estén mezcladas, ¿no? O sea, de hecho, esta XF es solamente considerando esta parte que tengo aquí. Esta parte que está acá, cuando está mezclado. ¿Ok? Esta XM, perdón. Pero una vez que entra a lo que vendría siendo el decantador, a mi separador, pues se va a separar en dos fases, ¿no? Entonces toda esa parte que va a estar toda esa parte que estudiamos de XM, que vendría siendo el ácido acético, se va a distribuir posteriormente en dos fases, ¿ok? Y una va a ser el refinado y otra va a ser el extracto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer ahora es marcar lo que vendrían siendo estos puntos de aquí. ¿Ok? Y marcar lo que vendría siendo el otro punto. Ok.
Bueno, ahí vamos a centrarlo un poquito. Y ahí estaría. ¿Qué es lo, qué es lo único que me hace falta? Bueno, aquí me hizo falta agregar lo que vendría siendo mi punto M o mi punto de mezcla. Voy a agregar lo que vendría siendo una E de extracto y voy a agregar lo que vendría siendo una R de refinado. Perfecto. Entonces, aquí voy a hacerlo un poquito más largo para ir poniendo los porcentajes, ¿no? Y esta parte también. En sí, qué es lo que se pretende hacer? Bueno, lo que se pretende hacer es medir la concentración, medir las proporciones que tenemos de extracto y de refinado. ¿Ok? Entonces, este punto que tengo aquí, este, vendría siendo mi refinado. Bueno, entonces vamos a ponerlos en orden descendente, lo que vendría siendo mis composiciones. Primero que nada, vamos a leer lo que vendría siendo la composición de ácido acético. Yo aquí en ácido acético, si pusiese lo que vendría siendo una línea completamente horizontal, vamos a checar si es horizontal. No es horizontal. Aquí tengo que ponerle un 0. Ahí está. Completamente horizontal. Y yo la hiciese chocar contra mi punto, me serviría para leer lo que vendría siendo la composición de este ácido acético. Entonces, para ácido acético es 10, 11, 12, 13. Entonces, aquí tendría un 13% de ácido acético. Entonces, aquí le voy a poner un 13% de ácido acético. Perfecto. Después, voy a tomar esta misma línea para medir lo que vendría siendo el MIC. Entonces, simplemente voy a tomar la inclinación que tiene las líneas del MIC y voy a ponerla aquí. Y pues yo aquí observo que tendría más o menos un 79,5, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces yo digo que es un 79,5% de MIC. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué es lo único que nos haría falta ahora? Pues lo único que nos haría falta sería medir la cantidad de agua. Ok, como mi escala del agua está hasta arriba, está hasta el otro lado, voy a utilizar la escala complementaria de lo que vendría siendo el MIC. Es una forma válida hasta cierto punto. Entonces lo único que tengo que hacer es alinear mi línea, valga la redundancia, a lo que vendría siendo esta línea que tengo acá. Y aquí yo tendría que ir leyendo hacia la derecha. Entonces aquí tendría 5, 6, 7,5, ¿no? Ok, entonces yo aquí tendría 7,5%. Ok. Entonces, vamos a ver, si yo hago la suma de 13 más 79,5 más 13,5, digo más 7,5, me da un total de 100%, ¿no? Entonces, vaya, un poquito más, poquito menos, obviamente. Esto depende mucho de la sensibilidad de cada persona. Ok, ¿qué es lo siguiente que se tiene que hacer? Lo siguiente que se tiene que hacer es medir el punto. ¿Dónde dejé la etiqueta para el punto del extracto? Bueno, quién sabe dónde quedó, pero pues no hace falta. Podemos hacer otra. Y simplemente voy a agarrar y voy a poner extracto y los porcentajes pues los vamos a ir llenando en un segundo. Uy. Ok. Entonces vamos a ubicarnos en la parte... Ah, bueno, ahí estaba. Ok. Ya hice otra, ¿no? O sea, vamos a borrarla. Entonces vamos a ubicarla aquí en donde está el extracto, ¿no? En esta parte de aquí.
Ok, una vez más, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es empezar a medir lo que vendrían siendo las proporciones. Entonces voy a medir las proporciones que tengo más cerca. ¿Qué es lo primero que voy a medir? Voy a medir primero el MIC. ¿Ok? Entonces primero me tengo que alinear con una línea. Si tuviese una regla lo haría con regla. Y aquí está. Entonces de MIC yo aquí tengo de 0, 10, 20. Entonces yo aquí tanteo que es un 19% de MIC. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí como lo puse ácido acético. Puse, me parece que después era MIC. MIC está en esta inclinación, ¿verdad? Ok. Y por último, si yo estoy en esta inclinación, vendría siendo MIC. Sí, MIC está en esta inclinación. Ok, entonces el segundo es el MIC y el último vendría siendo el agua. Ok. Entonces aquí nosotros vamos a leer el MIC. Me estaba equivocando. El MIC se mide en otra inclinación. Entonces simplemente vamos a reinclinarlo, ¿no? O sea, ahí estaría. Okay. Uf, por poco. Entonces, aquí nosotros tendríamos que de MIC sería 0, 1, 2, 3%, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí, que vendría siendo un 3% de MIC. Perfecto. Después, ahora sí, vamos a utilizar la otra inclinación. Y esta otra inclinación vendría siendo para el agua, pequeño detalle. Imagínense. Si yo me confundo, espero que ustedes no. Así que pues, pongan atención, ¿no? Entonces ya tenemos la inclinación del agua para esta parte. Simplemente lo ponemos por acá. Y para el agua lo mediríamos en esta escala que tenemos aquí. Y pues yo alcanzo a ver que para el agua tendríamos un 81%. Entonces vamos a ponerlo aquí, que vendría siendo un 81% de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que nos hace falta? Vendría siendo el ácido acético. Vamos a utilizar esta misma línea, solamente la tengo que poner completamente horizontal. Y una vez más, tenemos que utilizar la escala complementaria. Vamos a utilizar la del agua. Simplemente tengo que al 100 restarle, o sea, lo que me dé esta escala, tengo que restarle 100. O sea, 100 menos lo que me dé en esta escala. Entonces, yo aquí tendría pues 10, después vendrían siendo 15 y aquí tendría más o menos un 16. Entonces aquí voy a poner 16%. Entonces ya voy a quitar esta línea y tendríamos que la composición para lo que vendría siendo el extracto es 16% de ácido acético, 3% de MIC y un 81% de agua. Suena bastante, como se le podría decir, lógico, ¿no? Porque mayoritariamente, ¿qué es lo que deberíamos tener en esta parte de acá? Siendo que es el extracto, la parte de abajo, tenemos que tener mayoritariamente agua y ácido acético. Que sí, se nos fue un poquito de MIC, bueno, sí, es realidad, pero pues son cosas que suceden, ¿no? La eficiencia nunca va a ser al 100%. Y aquí en lo que es nuestro refinado, nosotros vamos a tener que va a ser mayoritariamente MIC, que vamos a tener, ganamos un poco de agua, sí, ganamos un poco de agua, y aquí yo tengo 13% de ácido acético. Alguien me va a decir, por Dios, sigue siendo muchísimo ácido acético. La respuesta es sí, es bastante ácido acético. Sin embargo, nosotros logramos remover, o sea, o reducir el porcentaje de ácido acético de lo que vendría siendo un 30% a un 13% en total. Entonces ya es un avance, ¿no? O sea, en sí es meritorio, ¿no? Entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Si ustedes son observadores, no respondimos todos los incisos. Respondimos. Si está en dos fases, sí está en dos fases.
La composición del extracto y refinado ya la definimos para los tres compuestos. Y la cantidad de extracto y refinado obtenidos, eso no lo hemos determinado. ¿Por qué? Pues porque eso se determina exclusivamente o simplemente utilizando balance de materia y energía. Entonces, ustedes ya son lo suficientemente diestros en balance de materia y energía como para realizar este problema. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Y pues nada, o sea, hasta luego.